tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Política Global, este espacio en el que abordamos temas de la política internacional aquí en Radio La Tribu. Los lunes de 18 a 19 estamos en vivo. La semana pasada no salimos al aire, las fuerzas del cielo mileístas conspiraron en contra nuestra, pero ya estamos aquí nuevamente, así que venimos con noticias viejas, por si algún de imprevenido no se enteró. Presidente electo en Estados Unidos, nuevamente Donald Trump, ganó las elecciones del martes pasado, 5 de noviembre, se impuso por una diferencia mayor a lo que estaban marcando la mayoría de las encuestas que circulaban en los medios masivos de comunicación. Había algunas encuestas blue, digamos, en el internet profundo, que ya aseguraban que era una victoria cantada de Donald Trump. De hecho, las apuestas por Donald Trump subieron pocos días antes de la elección. Eso ya marcaba un indicio de, como sabemos, las encuestas verdaderas habitualmente no circulan, las reales que trabajan seriamente, y las que se difunden en los medios de comunicación masivos suelen ser operaciones políticas o de marketing para marcar tendencia o favorecer a determinado candidato, pero desde sectores que no circulan tan masivamente ya se avisoraba un triunfo de Trump claro, como fue finalmente. En Estados Unidos rige el voto indirecto, que es esto a través de los colegios electorales. Hay 538 electores en los distintos estados norteamericanos, que uno no vota directamente al candidato presidencial Donald Trump o o Kamala Harris en este caso, sino que vota por electores de determinado partido, que sabe que obviamente después van a terminar votando por la candidatura presidencial del partido que uno está eligiendo. Pero son 538 electores que hay a nivel nacional. Cada estado está representado según su demografía y su densidad, según su población y su tamaño. Estos 538 electores es lo que marcan el famoso número de 270 electores que hacen falta, que es la mitad más uno, para obtener la mayoría. Ya a las horas de finalizado el proceso electoral que culminó el martes 5 de noviembre, pero en Estados Unidos se puede votar con antelación desde un mes antes por correo, una cosa extraña que sucede allí. Se puede votar por correo desde varios días antes y eso demora un poco el conteo, que de hecho no finalizó 100% el conteo, el escrutinio de todos los votos. Por eso está por definirse a ver si Trump finalmente va a tener mayoría en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que es como la Cámara de Diputados nuestra. Sí, está claro ya que va a tener mayoría en el Senado. Se está ahí poroteando según el escrutinio definitivo qué va a pasar con la Cámara de Representantes, pero es probable que tenga mayoría también allí. Y finalmente Trump obtuvo holgadamente esos 270 electores. Hasta el momento del escrutinio de hoy está en 312 electores y Kamala Harris en 226. Un margen mucho más amplio de lo que se preveía en las encuestas. Estos famosos estados oscilantes, indecisos, que son 7, que se llaman swing states, son conocidos en Estados Unidos: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania, Wisconsin y Carolina del Norte, finalmente terminaron inclinando la balanza a favor de Trump. Son estados que no tienen un voto histórico marcado, como sucede en la mayoría de los estados norteamericanos, sino que van oscilando, a veces votan mayoría republicana, a veces mayoría demócrata, pero no tienen una tendencia muy clara, como sí históricamente sucede en muchos otros estados que ya se sabe que van a votar de determinada manera. Esto finalmente terminó inclinando la balanza a favor de Donald Trump, pero en los estados donde ya se sabe que hay mayoría demócrata, esa diferencia fue menor, y en los estados que ya se sabe que hay mayoría republicana, fue más holgada la diferencia, así que fue un triunfo bastante rotundo de Donald Trump en todo Estados Unidos. Obtuvo también mayoría de votos, no solo la mayoría de electores, como les dije que el voto es indirecto. Esto habilitaba a que usualmente muchos candidatos republicanos terminaran ganando a través de este sistema de voto indirecto, que obtenían mayor cantidad de electores en el colegio electoral, pero en el conteo final terminaban teniendo menos votos individuales para el candidato. Esto pasó con George Bush, pasó incluso con el primer mandato de Donald Trump, cuando venció
a Hillary Clinton, obtuvo más votos personales Hillary Clinton, pero a través de este sistema de voto indirecto mediante el colegio electoral terminó imponiéndose Donald Trump. Bueno, solía suceder, de hecho hace bastante que el Partido Republicano no obtenía mayoría de votos individuales también. Se incrementa también el número de gobernadores republicanos en Estados Unidos. Bueno, se especula mucho respecto a qué va a hacer Donald Trump en este segundo mandato que le toca, no de manera consecutiva. Recordemos que en el medio vino Joe Biden, un gobierno deslucido, que si bien muchos indicadores de la economía marcan un leve crecimiento de Estados Unidos, el ritmo de crecimiento del PBI, un descenso de la inflación, hay mayor actividad económica, pero se informó en muchos medios de comunicación que supuestamente eso no se estaría reflejando en el bolsillo del laburante, del trabajador, de la persona de clase media, que no nota ese supuesto crecimiento económico que está dándose en Estados Unidos en su bolsillo. Hay una inflación acumulada del 20% aproximadamente de 2020. El yankee estaba acostumbrado a no tener inflación habitualmente. Una botella de Coca-Cola, por ahí un café que se tomaba, estaba acostumbrado a pagarlo siempre el mismo precio, y ahora lo está pagando, no sé, por ahí 3 veces más caro, no 3 veces más caro, pero un 30%, 20% más caro. Y bueno, eso le termina llamando la atención, y si bien también el nivel de los salarios estuvo acompañando un poco el ritmo de la inflación, no se ha recuperado del todo el poder adquisitivo del salario. Bueno, esto terminó costándole en parte, por supuesto, el voto en contra de Kamala Harris del Partido Demócrata y a favor del Partido Republicano de Donald Trump. Por supuesto, siempre las votaciones influyen muchos otros factores. Bueno, hay un factor emocional, bueno, en definitiva, muchísimos factores que inciden en una votación. Un Trump recargado que hizo campaña apelando nuevamente a slogans, a frases electoralistas, promesas difíciles de cumplir. Bueno, en su primera campaña electoral de 2016, Make America Great Again, hacer de vuelta grande a Estados Unidos, cosas así, America First, América Primero, apeló de vuelta a muletillas de ese estilo. Evidentemente, este caso le dio resultado, no así en 2020, que en 2020 él tuvo un gobierno, si bien cumplió en parte algunas de las promesas, había dicho eso del famoso muro con México, que iba a construir una gran muralla que divida la frontera, y bueno, terminó haciendo en parte algunos tramos, reforzando en general la frontera ya existente. Dijo que lo iba a pagar México, no lo pagó México, pero bueno, él dice que indirectamente lo paga México porque se lo cobra no sé qué. Bueno, tiene estas cosas grandilocuentes, pero ya tuvimos un primer gobierno de Trump, por lo cual muchas diferencias no hubo, si bien es cierto que, bueno, es bastante impredecible, no se sabe qué puede pasar con los distintos conflictos en curso en el mundo, en los cuales obviamente en todos Estados Unidos está directa o indirectamente metido. Él está proponiendo una agenda de paz. Bueno, supuestamente Bush con un llamado de teléfono decía que iba a solucionar el problema de la guerra de Ucrania. Bueno, lo mismo en Medio Oriente, se dice que ya habría puesto un ultimátum a Netanyahu de que, bueno, va a ayudar a que ellos venzan la guerra. Obviamente Trump, un pro-sionista acérrimo, no hay que esperar que cambie la política de Estados Unidos, tanto con Kamala como con Trump iba a ser lo mismo, el apoyo al genocidio sionista en Gaza. Lo mismo con el conflicto, bueno, la rivalidad, la disputa hegemónica imperialista con respecto a China, que es el conflicto de fondo detrás del cual subyacen todos los conflictos mundiales. Está la disputa imperialista por la hegemonía mundial entre Estados Unidos y China. En conclusión, no se esperan grandes cambios. Hay que estar atentos a qué sucede con el Estado profundo norteamericano, el famoso Deep State, un conglomerado burocrático de diplomacia, el Departamento de Estado, empresas del ámbito militar, industrial, el complejo financiero global, que a través del lobby siempre logran mantener un pie en la Casa Blanca. Hay que ver de qué gente se rodea, sobre todo en el Departamento de Estado, en la Cancillería, con respecto a la política exterior. Bueno, pero es cierto que Trump no motorizó directamente guerras durante su mandato.
Bueno, él viene con una agenda supuestamente pacifista que va a solucionar todos los conflictos del mundo mediante llamados telefónicos y la diplomacia. Hay que ver qué sucede, realmente es bastante impredecible, pero vamos a continuar hablando al respecto con un invitado de lujo que tenemos, pero primero vamos a escuchar un temita de Green Day dedicado a Donald Trump. Estás escuchando Política Global por La Tribu. Bueno, y como les prometimos, un invitado de lujo para analizar lo que deja las elecciones de Estados Unidos, nuevamente Donald Trump en el poder en Estados Unidos, nada más ni nada menos que el querido Jorge Altamira, un amigo de la casa. A esta altura lo hemos llamado varias veces para analizar temas de la política internacional, dirigente de Política Obrera, bueno, un ícono de la izquierda nacional. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Muchas gracias por atendernos. Bueno, gracias por tu llamada. Buenas tardes a todos. No, gracias a usted, Jorge, por atendernos. Bueno, estábamos comentando al principio del programa, nuevamente Donald Trump. Bueno, se dice que si bien Estados Unidos viene recuperándose económicamente, está bajando la inflación, está creciendo la economía, pero sin embargo esto no se sintió en el bolsillo de la clase trabajadora. De hecho, la clase obrera, según estuve viendo varios números, ha votado mayoritariamente a Donald Trump. ¿Cómo explica este triunfo del candidato republicano? Usted lo definió en un artículo posterior que publicó luego de las elecciones como un retroceso histórico del imperialismo yanqui, este triunfo de Trump. ¿Puedes desarrollar? No, quiero decir lo siguiente. Una victoria como la de Trump, un hombre que intentó un golpe de Estado en 1921, que quiere gobernar en forma autocrática porque tiene con él la Corte, tiene el Senado, tiene diputados, que ha dicho que quiere ejercer una dictadura y que en general tiene una plataforma reaccionaria desde el punto de vista de los derechos políticos, está revelando que la democracia norteamericana, digamos, está en un franco retroceso, prácticamente está en una completa crisis. Entonces, ¿a qué obedece esta crisis de la potencia más importante del mundo? Obedece que Estados Unidos de conjunto está en un retroceso internacional. Ha perdido posiciones en todos lados. Aunque mantenga su ventaja como principal potencia, esa ventaja está considerablemente disminuida y se manifiesta en que ha desarrollado una guerra comercial. Cuando Estados Unidos iba para arriba, no necesitaba hacer una guerra comercial contra nadie. Se imponía porque su producción era de mejor calidad y era más barata, y porque contaba con un financiamiento cómodo. En este momento Estados Unidos es un país que tiene 120% de deuda pública respecto al PBI. Esto significa que está con una deuda de 32 billones de dólares. ¿No es cierto? Es la deuda más alta del mundo, aunque en proporción al PBI, todavía la más alta del mundo es por lejos la de Japón, que es el 300% del PBI. ¿Cómo va a pagar esa deuda? El gobierno está obligado a llevar adelante una política de ajuste si quiere pagar esa deuda, porque si no paga esa deuda, si se sigue endeudando y sigue emitiendo bonos para financiarse, se va a manifestar una desconfianza en el dólar, que es un instrumento de dominio financiero extraordinario para Estados Unidos. Entonces, en el programa de Trump, la política de ajuste es muy curiosa porque parte de una reducción drástica de los impuestos a las ganancias, que van a ser inferiores al 15%, cuando en algún momento estuvieron en el 35%. De manera que, como usted ve, tiene los problemas propios, en cierto modo está como los problemas de Argentina, multiplicados indudablemente muchísimo, porque bueno, tiene esa condición política.
Entonces, en la política norteamericana, lo que se pone de manifiesto es esta crisis. Es decir, la burguesía norteamericana se pregunta lo siguiente: ¿vamos a seguir retrocediendo? Si no queremos seguir retrocediendo, ¿de qué medio nos tenemos que valer para recuperar una posición internacional dominante como, bueno, en el nivel que nosotros necesitamos? Trump propone un programa de guerra comercial, no solo contra China, también contra Europa. En este momento hay una crisis muy grande en Alemania, entre otras cosas porque Trump a las exportaciones alemanas le va a colocar un arancel del 20%, a las chinas mucho más. 60, entonces, lo que yo quiero mostrar, en lugar del análisis superficial, impresionista del momento, bueno, la gente se enojó por esto y lo otro, que es el análisis habitual, no, quiero mostrar cuáles son las corrientes, las tendencias que están atravesando Estados Unidos y por qué un candidato que se muestra agresivo desde el punto de vista interno e internacional cuenta con el apoyo, en primer lugar, de la burguesía, porque no podemos omitir el hecho de que Elon Musk, el hombre más importante en este momento del capitalismo norteamericano, apoyó abiertamente a Trump, y además Trump probablemente lo coloque en el mismo puesto en que está Sturzenegger con el gobierno de Milei, para hacer una limpieza del Estado, de regular, etcétera, en favor de las grandes corporaciones, de la inteligencia artificial, de la investigación o la actividad espacial y de la economía digital en general. Entonces el análisis, en los análisis hay que tener cuidado de no tocar simplemente la impresión del momento, sino ver las tendencias de fondo. Y esta tendencia de fondo de los Estados Unidos no se limita a Estados Unidos. Usted va a ver en los próximos días una serie de derrumbes muy fuertes políticos en Europa, empezando por Alemania y después siguiendo por Francia, y que atraviesan esa misma situación. Un ex banquero del Banco Central Europeo se le encargó un informe de cómo sacar a la Unión Europea en un estancamiento extraordinario y una tendencia de retroceso, y dijo, bueno, necesitamos invertir a lo que invertimos ahora 800.000 millones de euros adicionales por año, pero no dijo de dónde va a salir la plata. Y la propuesta que hace para hacer la plata, bueno, no voy a entrar ahora, provocan grandes divisiones dentro de la Unión Europea. Es en este cuadro que tenemos estas convulsiones políticas y electorales, y por lo tanto tenemos que interpretarlas a la luz de este cuadro general. Jorge, hablando de grandes divisiones, en la amplia gama de espacios, partidos, movimientos que se proclaman de izquierda en el mundo, hay claras diferencias, sobre todo en lo que es materia de política internacional, pero incluso mismo dentro del trotskismo. Esto quedó claro en un evento que se llamó un encuentro León Trotsky la semana pasada en la facultad, en la Universidad de la UBA. Dentro en materia de política internacional, muchos espacios de izquierda, incluso trotskistas, apoyan este supuesto multilateralismo que vendría a representar el ascenso de los BRICS, sobre todo encabezado por China, pero también Rusia. Bueno, ponen ahí un bloque oriental, también en Irán, que vendría a representar un multilateralismo, mayor democracia en el mundo. Y bueno, no sé, como si fuera que Mao Zedong y Putin fueran, Xi Jinping y Putin fueran Mao Zedong y Lenin más o menos, cuando en realidad hay una disputa imperialista de bloques ampliamente, claramente capitalistas, y del otro lado, de hecho, hay más autocracia y más nacionalismo que lo que hay en el eje occidental. ¿Cómo es la posición de política obrera al respecto? No, yo no creo que en la izquierda haya un apoyo al multilateralismo. Creo que inclusive supera la capacidad de la izquierda atribuirle el apoyo a un diseño internacional. La idea del multilateralismo encuentra con los sectores capitalistas, no proviene de la izquierda. Significa lo siguiente: como Estados Unidos está en retroceso, acá volvemos al tema anterior, pero ahora reconocido por mucha gente, está en retroceso. Lo que hay que crear no es un mundo
con dominancia del dólar, sino un mundo multipolar, con competencias de monedas. Entonces va a haber el dólar, el euro, la moneda china, etcétera. Eso es conocer lo que es una competencia capitalista. El objetivo de la competencia capitalista es desplazar al adversario, no crear un mundo de entendimiento. Eso es totalmente ajeno al capitalismo. Entonces, esta idea de multilateralismo, multipolaridad, es una fantasía que viene del hecho de creer que China, Rusia y otros países pueden pacíficamente, sin grandes conflictos, sin grandes choques, desarrollar, digamos, un mundo económicamente más democrático. Eso no va a ocurrir jamás. No ha ocurrido nunca y no veo por qué vaya a ocurrir en el futuro, cuando ahora las contradicciones entre los capitalistas serán más fuertes. Entonces esto explica la tendencia a la guerra. Por ejemplo, en las esferas estratégicas de Estados Unidos, dicen, bueno, la guerra con China no es inminente. Nosotros la calculamos para de aquí a 5 años. Usted se da cuenta que suena medio bárbaro y suena medio histriónico también, porque va a ser una guerra de características inusitadas. Son países con misiles balísticos de todo color y pelaje, y además tienen ojivas nucleares. ¿Por qué este lenguaje? Hay ahora mismo guerras, esta guerra de la OTAN con Rusia en Ucrania, y no les digo la de Netanyahu, la masacre de Netanyahu contra el pueblo palestino, que es una cosa absolutamente impresionante y que está creando, o pretende crear, una cultura de la muerte, en el sentido de que la muerte y por guerras y por conflictos es un modo de existencia natural de los seres humanos. Entonces es una forma de que las guerras sean una noticia en la tapa de Clarín, en la tapa de La Nación, leemos, miramos la televisión, mientras no involucre, por ejemplo, en este caso a la Argentina o en otros países que todavía no están fuertemente involucrados. Entonces la situación es absolutamente aguda, tremenda, ¿no es cierto? Ahora en este escenario, Trump, para que usted vea el nivel de la crisis, ha tenido ya varias conversaciones, no solo con Putin, sino con otros dirigentes internacionales, cuya gravedad es la siguiente, que todavía gobierna Biden. Por lo tanto, si Putin ya adelanta con otros líderes de sus países planteamientos políticos, el gobierno de Biden, Estados Unidos se queda sin gobierno hasta el 20 de enero cuando tiene que cambiar de presidente. Es gravísimo. Entra en un vacío político total, porque la orientación de Biden, de los demócratas, de los neoliberales, es una orientación militarista a fondo. Ahora, para quienes alimentaban la ilusión de que este es un fascista bueno por Trump, porque dice que va a terminar con la guerra en Ucrania, según los diarios, mira que no tengo nada debajo del poncho, según los diarios, en la conversación con Putin le dijo que pare la guerra, que no la escale. Putin no va a hacer eso. Putin no va a hacer eso, no le van a dar la orden de que no escale la guerra. Por de pronto ahí con tropas norcoreanas va a terminar de expulsar a los ucranianos del territorio que ocupan dentro de Rusia, y según unos analistas va a avanzar por el norte en el territorio ucraniano y va a capturar la segunda ciudad más importante de Ucrania después de Kiev, que se llama Kharkov. ¿No es cierto? Sí. Y después en la parte oriental, donde está la guerra, esa guerra continúa. Entonces fíjese el descalabro que hay. Le voy a dar un ejemplo de este descalabro para ilustrar, ¿no? El ministro de Alemania, bueno, se tiene que ir. Y entonces dijo, miren, yo les voy a presentar en enero un pedido de voto de confianza, ustedes me lo van a rechazar, yo renuncio y en marzo hacemos elecciones. ¿Qué le contestó a la oposición? ¿Vos estás loco? ¿Porque vos te crees que vas a poder gobernar hasta marzo? Vos tenés que pedir el voto de confianza ahora mismo para que te echemos en diciembre. En enero tiene que haber un nuevo gobierno, no que vos vas a presentar un
un pedido de confianza. Las crisis políticas se han acelerado en forma extraordinaria. La industria alemana se cae. Volkswagen va a cerrar 3 plantas. Le aseguro que los obreros alemanes de Volkswagen no van a permitir el cierre de esas 3 plantas. Entonces, este es el cuadro mundial. Este es realmente el cuadro mundial, y una persona que quiere entender la política mundial, y no le cuento para un marxista y para un socialista, tiene que partir del cuadro mundial, del cuadro internacional, un cuadro de total agotamiento del capitalismo en su capacidad de seguir funcionando como un elemento vital de los seres humanos. Es un elemento destructivo, no es vital. Y dentro de este cuadro, ¿qué expectativas se pueden esperar en Argentina, en Latinoamérica? Bueno, el gobierno de Milei, muy alineado con Donald Trump, todavía no le atendió el teléfono, pero bueno, él se proclama trumpista, jugó ahí siempre muy fuerte con Trump, se referencia en este personaje, este otro personaje que tenemos aquí. ¿Qué se puede esperar? ¿Alguna diferencia de lo que es el grifo del FMI? No, yo le voy a dar un ejemplo para simplificar. En España hay también la Libertad Avanza, se llama Vox. El otro día en Valencia salieron 200.000 personas a la calle a pedir la cabeza de lo de Milei ahí, porque en Valencia gobierna Vox, ¿no es cierto? Y por culpa de Vox no se tomaron preventivas frente a un fenómeno climático que se llama Dana, que tiene que ver con un proceso que se da en la atmósfera y que prácticamente arrasó la población. Pareciera que fuera Netanyahu bombardeando Valencia. Es una cosa absolutamente impresionante. Por lo tanto, cuidado, porque estos derechistas que presumen de una superioridad ideológica, como siempre ha ocurrido con los fachos y con los nazis, todavía tienen que demostrar que tienen algún recurso para poner en concreto. Vamos a verlo. Milei es pura fantasía. Por ahora la situación del obrero argentino es infinitamente peor, ¿no es cierto?, que la que usted señalaba correctamente de los obreros norteamericanos bajo el gobierno de Biden. Además, el juego es el mismo, porque Biden también bajó la inflación, y Milei dice que bajó la inflación. ¿Y entonces por qué se bajó la inflación en Estados Unidos? El gobierno pierde, y acá por bajar la inflación va a ganar. Por una razón, porque la inflación que bajan es una trampa. Los salarios en Estados Unidos han caído muchísimo, y ahora se van a ajustar con inflación, van a quedar en el suelo como estaban en el pasado. Cayeron con la pandemia y cayeron con la inflación posterior a la pandemia. No recuperaron. Entonces Milei hace lo mismo acá. Bueno, juguemos de nuevo. Todo lo que ustedes perdieron en los últimos 5 años, lo que yo le hice perder en este año, ya quedó perdido. Ahora te ajusto por inflación. Entonces, supuestamente que no haya más inflación, la gente va a quedar en el nivel extraordinario de pobreza en el que cayó como consecuencia de todas estas confiscaciones económicas. Y por otra parte le quiero decir lo siguiente: la inflación, la caída de la inflación de este hombre, como se llama, de Milei, es un cuento chino, porque mientras el peso se revalúe y el dólar vaya cayendo, esta tasa de inflación en dólares es mucho mayor mensualmente que el 3,5, el 2,8. Hay que ver cuánto el peso se subió con respecto al dólar, o el dólar cayó para el peso, para calcular la inflación real, porque ese es el dinero al cual se está vendiendo en la Argentina, y los capitalistas, después cuando compran dólares, registran ganancias fabulosas. ¿Por qué? Porque cobran precios más altos, y encima en dólares son todavía mucho más altos. En cambio el obrero no. El obrero cobra lo que cobra, y si no le da para parar la olla, no tiene recursos, no para la olla. Entonces es un conflicto extraordinario. De manera que el gobierno de Milei está sentado sobre un volcán. Ahora, que hagan campaña para disimularlo, bueno, lo ayuda la oposición, que no le puede contrarrestar un decreto. De ninguna manera. Los aprietan ahí los capitales financieros,
y los 252 diputados y los 52 o 57, no me acuerdo, los senadores, se pliegan a los caprichos de un gobierno completamente salvaje que beneficia a una minoría financiera muy reducida. Bueno, Jorge, le agradecemos mucho, seguiríamos, pero nos tenemos que ir volando a una tanda. Muchas gracias, como siempre, por su tiempo, por compartir estos análisis, y bueno, hasta la próxima, seguramente lo volveremos a molestar. Un abrazo grande. Un abrazo a todos. Chau, chau. Era Jorge Altamira, dirigente de Política Obrera. Vamos a una tanda y ya volvemos. La tribu viva. Visita nuestra web y seguinos en las redes politicaglobal.ar. Nuevo bloque de Política Global. Momento de establecer conexión con Bogotá, Colombia. Allí está nuestra compañera Jessica García. ¿Cómo anda, Jessica? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A ver, se nos perdió Jessica por ahí en el éter. Hola. Ahí está. Hola, Jessica, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ahora sí te escuchamos perfecto. Bueno, estamos acá prestos para escuchar tu columna. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues hoy quería continuar hace un par de semanas, la última vez que hablamos, habíamos estado hablando otra vez de Palestina, ¿no? Y la continuidad del genocidio, y en otros momentos hemos estado hablando también de los vínculos, ¿no? entre Israel y empresas israelíes, y el negocio de la represión también en América Latina. Y hoy quería recordar algo que ha estado muy presente estos últimos meses en los medios en Colombia, debido a un gran escándalo que todavía está por resolverse, que involucra justamente a una empresa israelí, de estas empresas de ciberseguridad en NCO Group, Estados Unidos y Colombia, porque hace como 2 meses Petro, durante una cadena nacional, dio a conocer información que al parecer era información confidencial, denunciando la compra de este programa Pegasus, que es un programa de vigilancia que se infiltra en teléfonos, que ya ha sido denunciado por varias organizaciones de derechos humanos, de haber sido utilizado este sistema para, diríamos en Argentina, para pinchar teléfonos en América Latina, en particular de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, pero también en otros países. Ese programa es de producción de una empresa israelí, de esta empresa NCO Group, que lo vende a diferentes gobiernos a nivel internacional, y pues esto despertó un gran escándalo en Colombia, porque Petro lo denunció que este programa había sido comprado durante el gobierno de Duque de forma irregular, y al mismo tiempo posteriormente fueron saliendo más información a la luz a partir de la investigación de algunos medios de comunicación, de una revista en particular que se llama la revista Raya, que sacó pues todos los vínculos de quienes habían estado involucrados en la compra de este programa, que todavía no se sabe a quién sería el responsable de la compra exactamente, qué agencia, ni qué teléfonos habrían sido pinchados con este programa. En Colombia no se sabe todavía cuáles son las afectaciones en términos de personas defensoras de derechos humanos, de periodistas, cuando sabemos el nivel de persecución que hay en Colombia, donde hoy ya van 156 líderes y lideresas asesinadas en todo el país, y que la vigilancia ha sido ya denunciada por organizaciones de derechos humanos antes, pero ahora, sumado a esta denuncia de Petro que destapó esto, siguiendo con esa investigación, hace unos días, el embajador colombiano en Estados Unidos, García Peña, dijo que el gobierno estadounidense le habría informado que esa compra del Pegasus para ser utilizado dentro del territorio colombiano había sido financiado por el gobierno estadounidense, y que el gobierno, en ese entonces, el gobierno colombiano de Duque, no habría sido informado de la compra de este sistema, lo que da cuenta no solo de la gravedad que significa el uso de estos sistemas para la vigilancia y la violación de derechos fundamentales, como el derecho a
a la intimidad, a la privacidad, sino que además la pérdida del ejercicio de la soberanía nacional por parte de Colombia, donde Estados Unidos dice, sí, nosotros lo compramos bajo la excusa, lo financiamos bajo la excusa de la investigación en contra del narcotráfico, a una empresa israelí, empresas que hacen parte hoy de la producción de armas y de vigilancia para la continuidad del genocidio contra el pueblo palestino, y eso a su vez aplicado en territorio colombiano sin ningún tipo de control, y que hasta ahora simplemente cada vez que sale más información menos se sabe sobre qué habría pasado, quiénes son los responsables y dónde el pequeño negocio que se realizó fueron de $11.000 millones para la compra de este sistema, que todavía no se sabe cuáles son las consecuencias de su uso. Estados Unidos parece que ha dicho que habrían dejado de usarlo durante 2022 por las afectaciones denunciadas por organizaciones de derechos humanos, pero de eso no hay ninguna prueba y todo está por verse. Y traía esto porque pues teniendo en cuenta el contexto del genocidio en Palestina y recordando siempre los vínculos que hay entre la represión en América Latina y el genocidio, donde la represión es sostenida también y en donde se utilizan armamento producido por las mismas empresas que hoy están matando palestinos y palestinas, quería recordar que también se utilizan estos nuevos sistemas de vigilancia y en esta avanzada de la vigilancia y de la restricción de todos nuestros derechos, no solo en Colombia, sino en toda América Latina y también incluyendo a nuestro país, ¿no? Bueno, Jessica, te llevo al terreno que estuvimos hablando en el primer bloque del programa, a ver cuál es tu opinión como activista por los derechos humanos, muy involucrada con la causa palestina. Ganó Donald Trump en Estados Unidos. ¿Esto para el genocidio en Gaza es bueno, malo, es lo mismo? Tache lo que no corresponda. ¿O qué expectativas hay dentro de la causa palestina respecto a un nuevo gobierno de Donald Trump? ¿Qué expectativas hay para la causa palestina respecto a la continuidad de este genocidio en curso que gana Donald Trump? Él ha dicho claramente que va a estar sosteniendo a Israel, es decir, la continuidad en la política exterior estadounidense afín al genocidio ha sido una constante, y no solo el genocidio, sino en todos estos años desde la creación del Estado de Israel y el avance sobre la ocupación, ha sido una política en común tanto de demócratas como republicanos, y ninguna le ha negado el apoyo justamente a Israel. Y ahí hay que tener en cuenta, en este sentido, con lo que hablaba de las empresas que producen armas, las empresas que lucran con la guerra, que Estados Unidos es el principal proveedor de armas de Israel. Israel produce sus propias armas, pero al mismo tiempo de las armas importadas y toda la industria de la guerra, el principal proveedor es Estados Unidos, empresas estadounidenses, y el segundo es Alemania. Entonces, teniendo en cuenta el lugar que eso juega y lo que ustedes mencionaban en el otro bloque, lo que significa la industria armamentística en Estados Unidos, desde mi parecer, eso no va a haber ningún cambio en términos de que necesitan seguir lucrando con la guerra, entonces ese negocio va a continuar, y que justamente la demanda que se le había hecho a Kamala Harris y todas las demandas desde los sectores que apoyan a la causa palestina era que frenara la guerra, y que probablemente el no frenar la guerra y no ponerle fin a Israel ni a la venta de armas también le jugó en contra en las elecciones, en tanto todas estas comunidades iban a votar en contra del gobierno que hasta ahora ha sostenido el genocidio y que va a ser continuado por Trump. Que cambien las formas no va a hacer que cambie la cuestión de fondo del sostenimiento del genocidio y que necesite Israel ahí. Habrá que ver qué sucede en los próximos meses en las formas, si intentan llegar a algún acuerdo que otra vez no va a implicar ningún beneficio para los palestinos, porque Israel va por la ocupación completa de toda Palestina. Y ya están en la avanzada en la restricción, ya hablamos esto en columnas pasadas sobre el avance en el norte de la franja de Gaza, que quieren consolidar el total genocidio en esa región y ocupar completamente esa zona y hacer crecer el Estado de Israel. Y entonces esto va a seguir
seguir siendo sostenido tanto por Estados Unidos como por Europa, que no ha hecho absolutamente nada hasta el momento. Es mínimo lo que han hecho en términos de anuncio, pero acciones concretas que podrían parar el genocidio son básicamente el boicot y las sanciones, y eso no ha sucedido hasta el momento porque la provisión de armamento continúa. Entonces yo no veo que vaya a haber unos grandes cambios para Palestina, y más que nada de lo que se escucha justamente de quienes están padeciendo el genocidio y quienes están padeciendo toda la violencia ejercida por Israel en la región. Bueno, entonces no le tenemos que creer que él va a acabar con todas las guerras del mundo. Qué lástima, yo me había ilusionado. Bueno, Jessica, te mandamos un abrazo grande y nos estamos viendo pronto. Dale, un abrazo grande. Chau, chau. Era Jessica García, nuestra compañera desde Colombia, Bogotá. Estamos llegando al final. Hoy arrancó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, también conocida como Conferencia de las Partes. Actualmente la edición actual se llama COP29 por sus siglas. Bueno, ya desde el inicio, desde el comienzo de este evento, estuvo signado por el bochorno y está condenado al fracaso, partiendo de la base del país anfitrión elegido, Azerbaiyán, un estado terrorista y genocida que aquí permanentemente hemos criticado, la limpieza étnica que consumó con los armenios de Artsaj, Nagorno-Karabaj, numerosos crímenes de guerra que cometió, violación a los derechos humanos en su propio país, a los ciudadanos azerbaiyanos, hay detenidos, presos políticos, periodistas detenidos, perseguidos, una dinastía familiar que se asemeja más a un feudo medieval que a una democracia moderna. El actual presidente se llama Ilham Aliyev, está en el cargo hace más de 20 años, heredó el cargo de su padre, Heydar Aliyev, que gobernó más de 10 años también, desde que volvió al capitalismo ese país en 1991, de la actual República de Azerbaiyán, está gobernada por este clan familiar. De hecho, la vicepresidenta actual es su esposa, y ya se está especulando con que está preparando el terreno para que lo suceda su propio hijo, uno de los hijos que tiene, que está apareciendo ahí en los actos públicos, en eventos oficiales, sin tener ningún cargo político. Bueno, ya está preparando el terreno para que continúe esta dinastía familiar caricaturesca que gobierna este pequeño estado caucásico que se llama Azerbaiyán, un estado túrquico, prácticamente un estado satélite de Turquía, sin soberanía propia. Bueno, un régimen corrupto, represivo, los peores estándares democráticos a nivel mundial, que de hecho basa su economía casi en su totalidad, el 90% de sus ingresos provienen de la exportación de petróleo y gas, combustibles fósiles contaminantes. Está basado su economía en la contaminación y viene a ser anfitrión de este evento climático que justamente de la ONU, que propone reducir la emisión de efectos de gases con efecto invernadero. De hecho, el propio organizador, el presidente de este comité organizador de la COP29 fue funcionario de la compañía estatal de petróleo de Azerbaiyán que se llama SOCAR, una entidad acusada de prácticas corruptas, de sobornos numerosos ahí negociados que hizo, un ejemplo claro de intento de greenwashing, este lavado de imagen ambiental que tienen regímenes autocráticos, despóticos, totalitarios, dictatoriales del mundo. El año pasado se realizó la COP en Emiratos Árabes, un país también eminentemente petrolero, contaminante, que de hecho aprovechó ese evento para cerrar acuerdos de venta de petróleo a otros estados. Contradicciones. Azerbaiyán, ya hay denuncias de lo mismo en Azerbaiyán, ya hay investigaciones que saltan a la luz, que se están llevando a cabo negociados para cerrar acuerdos de venta a otros países de petróleo y combustibles fósiles contaminantes. Un ejemplo más de la contradicción de estos eventos climáticos de la ONU representan, que se han convertido en un esperpento, que básicamente lo menos que tienen es defensa del medio ambiente. Muchos líderes mundiales han dado la espalda
a la realización de la COP29 en Azerbaiyán, la propia Greta Thunberg, que es la principal activista de medio ambiente, la más reconocida a nivel mundial, el ex titular fiscal de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo, que de hecho ha llamado a boicotear la COP29, campaña a la cual desde Política Global nos hemos sumado. Pueden ingresar a nuestra página politicaglobal.ar y ver allí el simbolito de boicot COP29 e informarse sobre las prácticas criminales, corruptas, represivas de este gobierno autocrático de un pequeño estado que se llama Azerbaiyán, ubicado ahí en el Cáucaso, prácticamente ignoto. Si no fuera por la Fórmula 1 y que ahora justo el argentino Colapinto participó ahí, creo que nadie conocería la existencia de un país que se llama Azerbaiyán y cuya capital es Bakú, y donde actualmente se está llevando a cabo la Convención Climática de la ONU, que desde aquí repudiamos y llamamos a boicotear. Y bueno, ya que no se pudo boicotear y que de todas formas se hizo ahí, a por lo menos aprovechar esta ocasión y utilizarlo para denunciar justamente las prácticas corruptas, los crímenes de guerra, bueno, todos los crímenes de Azerbaiyán en el marco de esta cumbre. Pueden ingresar a politicaglobal.ar e informarse más. Nosotros nos vemos el lunes que viene. Hasta luego. Muchas gracias a Pau en la operación técnica, que hoy reemplazó a Cami, que no pudo venir. Le mandamos un beso grande, de lujo, la verdad, un reemplazo de nivel, como amerita. Nos vemos el lunes que viene. Chau, chau. www.latribu.com. Todo un coro de